A continuación, escuche el mensaje de la palabra de Dios en su programa Declaración al Día. Bendecimos a nuestro Dios por esta nueva oportunidad que nos permite estar ante a cada uno de nuestros hermanos a través de las ondas radiales de su estación. En esta ocasión queremos presentar ante cada uno de nuestros hermanos y hacer una declaración de una de las más importantes porciones proféticos en la palabra de nuestro Dios. Y para ello queremos traer lo dicho por el profeta Daniel en el capítulo 9, versículo 24 al versículo 27. La palabra de Dios nos dice así: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para acabar la prevaricación y concluir el pecado y expiar la iniquidad, y para traer la justicia de los siglos, y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Sepas pues y entiendas que desde la salida de la palabra para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas, y 62 semanas tornaráse a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, y no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá a la ciudad y el santuario, y con inundación será el fin de ella, y hasta el fin de la guerra será talada con asolamientos. Y en otra semana confirmará el pacto a muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, será el desolar, y esto hasta una entera consumación, y derramaráse la ya determinada sobre el pueblo asolado. Hemos hablado en diferentes tiempos sobre este importantísimo tema profético, el cual nos ocupamos aquí, porque es una de las porciones proféticas más importantes, a la vez también una de las más profundas, y por consiguiente también una de las más controversiales que encontramos en la palabra de nuestro Dios, el libro santo. Esta profecía, conocida popularmente tanto por los maestros como por los estudiantes bíblicos, y reconocidas como las 70 semanas de Daniel, han sido objeto de incontables y diferentes interpretaciones en el transcurso de los siglos. En nuestro tiempo ha sido usada de una forma muy especial por los proponentes de las teorías futuristas. Estos han sacado de las escrituras citadas interpretaciones con las cuales han tratado de confirmar muchas de sus teorías. Decimos teorías porque son cosas que no pueden comprobarse. Pero precisamente para hacer tal cosa han tenido que hacer precisamente lo que nos dice el apóstol Pedro en su segunda carta, en el capítulo 3, versículo 16, han tenido que torcer las escrituras. Ahora, conscientes de lo que nosotros ya hemos elaborado en diferentes tiempos, vamos a considerar con todo detenimiento y sin conceptos prefijados lo que esta importantísima profecía nos declara por sí misma respecto al supremo acontecimiento que ya han tenido para este tiempo, cumplimientos en los cuales ya miramos que se han cumplido, los que hoy se están cumpliendo y los que aún faltan por cumplirse, relacionadas al pueblo, hablando primeramente al pueblo de Israel, porque es para el cual la palabra de nuestro Dios, la palabra profética, fue dirigida. ¿Por qué? Porque el mensaje primeramente fue para Israel. Porque nos es importante entender que, nos es imperativo entender que esta profecía fue dada a Daniel, diciéndole en forma muy clara y específica que 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. En el versículo 24 del mismo capítulo 9
de Daniel. Esta declaración es básica y de suprema importancia, y de ella depende la interpretación profética correcta y el que nosotros, los cristianos, entre los gentiles, entendamos lo que el Señor ha tenido y tiene en sus planes para su pueblo escogido, el pueblo de Israel, el pueblo judío, el pueblo de la diáspora. Tenemos que aceptar que la profecía de las 70 semanas es exclusivamente para el pueblo judío. Lo que se dice ahí de la obra que Dios tenía en su plan respecto a los gentiles no se declara en forma explícita, sino que se entiende implícitamente. Precisamente en lo que es implícito es donde el futurismo ha tenido que inventar una teoría tan absurda como la que enseña que el reloj de Dios se paró entre las semanas 69 y las semanas 70. Decimos esto y traemos a referencia entre lo que es implícito. Y también queremos especificar sobre qué quiere decir el futurismo. El futurismo se le llama a las interpretaciones proféticas, conocidas también como el futurismo, o interpretaciones donde se toma la palabra de Dios y todo se aplica al futuro. Este tipo de interpretaciones por la escuela de interpretaciones futurísticas han tenido que torcer la palabra de nuestro Dios y han caído precisamente en esa teoría absurda de que el reloj de Dios se paró, o sea, tocante a lo que tiene que ver en cumplimientos de profecía, y que se paró precisamente entre lo que está la semana 69 y la semana 70. Tal cosa señalamos que es algo completamente absurdo, por la sencilla razón de que es imposible que el tiempo profético de Dios se detenga. Pero a no entender los que enseñan estas teorías, o sea, interpretaciones futuristas, escuela de interpretaciones futuras o futuristas, el significado que aquí tiene la palabra gracia, no han tenido otro recurso más que introducir la descabellada interpretación citada. Ciertamente que las primeras 69 semanas, como también la primera mitad de la 70ª, ya la semana 70, correctamente se interpretan en forma literal, contando un año por cada día, o sea, contando 7 años literales por cada semana. Pero el tratar de hacer lo mismo con la última mitad de la última semana, o sea, la semana 70, se ha fomentado la confusión aludida. Precisamente es aquí donde se explica el significado de lo que conocemos en el Nuevo Testamento como el tiempo, o conocida también como la era de la gracia, conocida también como el tiempo de los gentiles, como el tiempo de la iglesia. Este es el tiempo en que se cumple lo dicho de que derramaráse la ya determinada sobre el pueblo asolado. En el versículo 27. Es el tiempo de esa pausa que ha cubierto ya más de 19 siglos, durante los cuales el velo ha estado puesto en el pueblo judío para que no reconozcan al Señor Jesús como el Mesías de Israel. El tiempo en que en su nombre esperarán los gentiles, conforme a lo dicho por el mismo Señor en el libro de Mateo, en el capítulo 12, versículo 21. Este no es un tiempo en que el reloj de Dios esté parado, o sea, el cumplimiento de los tiempos proféticos se hayan detenido, ni tampoco un tiempo en el que Dios no tiene nada que ver con Israel, como inclusive enseña también el futurismo. Este es precisamente el tiempo de la dispensación de la gracia, lo que es la última mitad de la 70ª semana. El tiempo profético del reloj de Dios no se detiene ni se para, sino que se expande, se extiende. Durante este tiempo, el pueblo judío no deja de existir, porque tal cosa es imposible. Según lo declarado por el
mismo Dios de Israel, que nos dice en Jeremías capítulo 31, versículo 35 al 36. Así dice el Señor, que da el sol para la luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para la luz de la noche, que parte la mar y braman sus ondas. El Señor de los ejércitos es su nombre. Si estas leyes faltaren delante de mí, dice el Señor, también la simiente de Israel faltará, para no ser nación delante de mí todos los días. Lo que sí sucede durante este tiempo es que el pueblo judío mengua en prominencia al estar en el esparcimiento, o también conocida como la diáspora. En cambio, la prominencia, hablando ya entre el pueblo de Dios, entre los gentiles, no mengua, sino que crece cada día en el cumplimiento del tiempo anticipado por el Señor. Es de que el pueblo de Israel menguó por causa de que precisamente que llegó el tiempo de la dispensación de la gracia. Y ahora la iglesia entre los gentiles pues aumentó y creció. Y eso es precisamente porque el tiempo de ella, o sea, el tiempo en que tiene el cumplimiento el plan de salvación de Dios por gracia para los gentiles. Durante el tiempo de la gracia, que es el mismo tiempo de los gentiles, el cual ha cubierto ya para estas fechas más de 19 siglos. La participación del pueblo judío en los acontecimientos universales tendría que ser innegablemente tangible, mas no prominente. Pero la prominencia de la iglesia no es para que suplemente en forma definitiva la del pueblo original, sino solamente en forma temporal. Pues al final del tiempo de los gentiles, el pueblo judío empieza otra vez a tomar su lugar de prominencia en el mundo. Exactamente lo que vimos durante el siglo XX. Al final de este tiempo del fin, es cuando tiene de acontecer algo que nos dice en el versículo 9, el mismo profeta Daniel, versículo 24, va a acabar la prevaricación y concluir el pecado y expiar la iniquidad, o sea, la iniquidad del Israel, y para traer la justicia de los siglos, y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Ese algo es nada menos que la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo en gloria, en el pueblo judío. Ese es el tiempo al que el apóstol Pablo se refiere cuando nos dice que el endurecimiento en parte ha acontecido en Israel hacia que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que quitará de Jacob la impiedad, y este es mi pacto con ellos cuando quitare sus pecados. Romanos capítulo 11, versículo 25 al 27. Mientras ese día llega, nosotros los gentiles seguimos viviendo la extensión de gracia, que es la que abarca la última mitad de la 70ª semana. La profecía de las 70 semanas dadas a Daniel es pues sobre todo su pueblo, o sea, sobre tu pueblo y sobre su santa ciudad. Mas a nosotros ahora, como partes integrantes del pueblo de Dios, el cual nos ha llamado de entre los gentiles, no es de suprema importancia el entenderla correctamente por dos grandes razones. La primera, para que estemos conscientes del lugar que el pueblo judío tiene en el plan de salvación de Dios, recordando que Él mismo, o sea nuestro Señor, lo confirmó cuando dijo: porque la salvación o la salud viene de los judíos. Juan capítulo 4, versículo 22. La segunda, para que mirando las últimas señales de esta profecía cumpliéndose delante de nuestros ojos, entendamos que el tiempo del regreso de nuestro Señor Jesús en gloria es inminente. El tiempo en que los gentiles sean juntamente herederos e incorporados al pueblo original que es Israel.
y consorte de sus promesas en Cristo por el Evangelio. Efesios capítulo 3, versículo 6. Los tiempos angustiosos. Continuando en nuestra consideración detallada del texto sagrado, fijémonos ahora nuestra atención en el orden de los demás acontecimientos ahí descritos. Primeramente señala la restauración de Jerusalén, tanto del templo como de las plazas y el muro de la ciudad. Y nos dice que en tiempos angustiosos, Daniel capítulo 9, versículo 25. A cualquier conocedor de la Biblia le es fácil entender que esto se cumplió hace mucho tiempo y que es de lo que se da razón en los libros históricos de Esdras y Nehemías. Se señala luego el advenimiento del Mesías, lo cual se cumplió con la venida de nuestro Señor Jesucristo en carne. Hasta aquí tenemos 69 semanas de 7 años literales de cada una, es decir, un total de 483 años. Está comprobado históricamente que este número de años literales transcurrieron desde la salida de la palabra para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe. Consideremos ahora la 70ª semana, que en todo caso es la controversial y dificultosa de entender. El versículo 27 nos declara que en otra semana confirmará el pacto a muchos, anunciando el Espíritu Santo aquí el nuevo pacto. Primera de Corintios capítulo 11 versículo 25. Este nuevo pacto que el Señor ha hecho con nosotros, de nosotros por el Nuevo Testamento. Esto es confirmado por el mismo profeta Daniel cuando dice: muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Daniel capítulo 12 versículo 10. Esta declaración implica precisamente la operación maravillosa de la gracia de Dios antes señalada. La dispensación implica precisamente la operación maravillosa de la gracia de Dios antes ya descrita. La dispensación de la gracia extendida solamente por la misericordia de Dios para nosotros los gentiles. Después de las 7 semanas y de las 62 semanas, un total de 69, está la otra semana, la número 70, conforme a lo dicho por el profeta Daniel, capítulo 9, del versículo 25 al 27. Durante esta semana se realiza el ministerio, la muerte y la resurrección del Mesías, de nuestro Señor Jesucristo. La cuenta de los años es también literal en la primera mitad de la 70ª semana, o sea, de un año por día, como en las 69 semanas anteriores. Estos son entonces los 3 años y medio del ministerio terrenal del Señor. Pues al final de la primera mitad de esta semana se hará cesar el sacrificio y la ofrenda. O sea, en el versículo 27 del mismo capítulo 9. Y se da principio a la extensión de gracia, como lo es la última mitad de la semana, con la muerte del Mesías y con la destrucción de la ciudad y el santuario. Daniel en el capítulo 9, versículo 26. El periodo de tiempo que prevalece hasta hoy empieza a contarse en una forma simbólica. La prueba inicial e irrefutable de lo dicho está precisamente en el periodo de 40 años entre el año 70 y el año 30, al fines del año 70 de la era cristiana, que transcurre entre los dos acontecimientos principales que marcan la división de la última semana. Estos dos acontecimientos que en el versículo 26 del capítulo 9 aparecen como si sucedieran al mismo tiempo. Son la muerte de nuestro Señor Jesucristo y la destrucción del templo. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, y no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Esta descripción de la Escritura lógicamente nos impide el que sigamos contando los años en la forma literal como se hace y como lo es lo correcto.
o sea, con las semanas anteriores. El simbolismo de los 3 años y medio. La mitad final de la última semana cubre, en números simbólicos, el tiempo de varios acontecimientos proféticos que han estado cumpliéndose en estos 19 siglos pasados. Hablando del papado, nos dice: y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en mudar los tiempos y la ley, y entregados serán en sus manos hasta tiempo y tiempos y el medio de un tiempo. Daniel capítulo 7, en el versículo 25. Ahora, hablando de la maravillosa, de la gracia y el fin de este tiempo, nos dice: y juró por el viviente en los siglos, que será por tiempo, tiempos y la mitad. Daniel capítulo 12, versículo 7. Hablando del esparcimiento durante los siglos, o sea, la diáspora de la raza judía, dice: y fueron dadas a la mujer 2 alas de grande águila, para que de la presencia de la serpiente volase al desierto, a su lugar, donde es mantenida por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Apocalipsis capítulo 12, versículo 14. Hablando de los gentiles, dice: y echa fuera al patio que está fuera del templo, y no lo midas, porque es dado a los gentiles, y hollarán la ciudad santa 42 meses. Apocalipsis capítulo 11, versículo 2. Esto es exactamente lo mismo señalado por el mismo Señor Jesús en el capítulo 21, versículo 24 de Lucas. Hablando otra vez de la apostasía del papado, nos dice: y le fue dada boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y le fue dada potencia de obrar 42 meses. Apocalipsis capítulo 13, versículo 5. Y así es como sucesivamente seguimos nosotros elaborando sobre el misterio de lo que es la última mitad de la 70ª semana. Las profecías de Daniel, tanto en lo que tiene que ver con el pueblo de Israel y lo que tiene que ver con la iglesia, nos es importante el que nosotros lo entendamos por varias razones. Por una de ellas es que nos ayuda a entender más el propósito de nuestro Dios, y también nos ayuda para que nosotros podamos visualizar en una forma más amplia y completa el significado maravilloso de lo que son las 70 semanas de Daniel. Porque nos es imposible el que nosotros podamos dar una información amplia y completa sobre el significado maravilloso de estas 70 semanas de Daniel. Hablando del tiempo del ministerio de los 2 testigos, hablando del pueblo de Israel y la iglesia, nos dice también: y daré a mis 2 testigos, y ellos profetizarán por 1260 días, vestidos de saco. Apocalipsis capítulo 11, versículo 3. Y hablando otra vez del esparcimiento de la raza judía, nos dice: y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar aparejado de Dios, para que ahí la mantengan 1270 días. Todas estas formas que en las escrituras citadas el Espíritu Santo usa para describir periodos de tiempo tienen en sí el mismo valor de los simbólicos 3 años y medio de la última mitad de la 70ª semana. Tiempo, tiempos y la mitad. 1 año, 2 años y medio año. 3 años y medio, 42 meses. 3 años y medio, 1260 días. 3 años y medio, este es exactamente el tiempo de la gracia, el tiempo de la iglesia, el tiempo de los gentiles. Volvemos a enfatizar el hecho de que no es este un tiempo en que el reloj de Dios está parado. Es en cambio cuando Dios hace una extensión de tiempo por gracia, para que tuviéramos parte en sus promesas de redención sobre su pueblo, o sea, el pueblo de Israel, y sobre su santa ciudad, Jerusalén, conforme al capítulo 9 de Daniel, versículo 24. Como él mismo lo dijo: también tengo otras ovejas que no son de este redil. Para este tiempo hay bastante lo que podemos decir y elaborar sobre esto, pero solamente estamos declarando
sobre el tiempo o la mitad del tiempo de la última semana aquí anunciada por el profeta Daniel. Y declaramos que la última mitad de la 70ª semana no es literal como se enseña por lo común, sino que es simbólica. Y para ello damos precisamente las diferentes porciones escriturales, donde también nos hablan de tiempo, tiempos y mitad de tiempo. Nos habla también de los 42 meses y nos dice también de los 1260 días. Y en este periodo de tiempo simbólico, que ya estamos en un promedio de alrededor cerca de 2000 años, miramos acontecimientos proféticos en los cuales nadie puede negar la veracidad del cumplimiento de la palabra de nuestro Dios, concerniente primeramente al pueblo de Israel, al pueblo judío. Y entre ellos está el retorno del pueblo judío a la tierra de Canaán, a la tierra de Israel. Está el cumplimiento maravilloso de otra vez Jerusalén ser hollada por el pueblo judío. Y estos son solamente algunos de los muchos acontecimientos que miramos cumplidos en el periodo de tiempo de los últimos 3 años simbólicos de la 70ª semana. Si ustedes desean más información, estamos para servirle. Usted puede comunicarse con nosotros. Al final de su programación daremos información cómo usted puede adquirir información más amplia sobre estos temas. Que la gracia del Señor sea una vez más con cada uno de ustedes. Dios los bendiga. Si usted desea más información sobre estas declaraciones o si desea participar en alguno de nuestros estudios bíblicos, háganoslo saber. Estamos para servirle. Nuestro número es 831-386-9112 o márquenos al 831-297-0879.